Luego de nuestra serie de videos de modelamiento matemático de sistemas eléctricos, seguiremos con la misma dinámica aplicada al modelamiento de sistemas mecánicos, de los cuales realizaremos 5 ejercicios de una menor a mayor dificultad, buscando atender la mayor cantidad de casos posibles, métodos de análisis disponibles y otro tipo de herramientas que nos permitan a los estudiantes conceptualizar cada uno de estos temas de una mejor forma. Los sistemas mecánicos se rigen por 3 ecuaciones que permiten describir el comportamiento matemático de ciertos elementos mecánicos en cierto tipo de condiciones. Y en este caso empezamos por la ley de Hooke. Esta ecuación nos dice que la fuerza ejercida sobre el resorte o Fr será igual a la constante elástica del resorte denominada K2 multiplicada por la distancia de alargamiento del resorte o X. Por ejemplo, tenemos una masa de M la cual se encuentra sujeta a un resorte que está anclado a una superficie. En este caso, la fuerza que el resorte ejerce sobre la masa será contraria a la dirección del peso de M, ya que el resorte se opone al movimiento de la masa pese a que ésta causa un alargamiento sobre el resorte. De esta forma, la constante elástica por esta distancia de alargamiento nos dirá el valor de la fuerza ejercida por el resorte de forma contraria para este caso. O dicho en otras palabras, como se puede observar en la imagen, la masa de M está siendo empujada hacia abajo por su respectivo peso. Sin embargo, la fuerza que ejerce el resorte será en sentido contrario para contrarrestar este efecto. Como segunda ecuación tenemos la de la fricción viscosa. Esta en términos generales nos dice que la fuerza que ejerce la fricción viscosa será igual al coeficiente de fricción viscosa multiplicado por la velocidad de movimiento del objeto. De la misma forma que la ecuación de muelle-resorte, la fricción viscosa se opone siempre al movimiento y a mayor velocidad, mayor será la fuerza que aplique sobre el elemento de forma opuesta. Hay que tener en cuenta que de la misma forma que la fricción viscosa, los amortiguadores funcionan con una constante de amortiguamiento y la velocidad de desplazamiento. Existen ocasiones donde los amortiguadores pueden utilizarse como analogías a la fricción viscosa o lo mismo de forma opuesta. Finalmente tenemos que las leyes de Newton serán nuestro tercer referente, ya que la mayoría de casos que trataremos serán casos dinámicos donde habrá movimiento acorde a una entrada. La mayoría de ecuaciones siempre se manejarán como la sumatoria de fuerzas en el eje X o Y, según sea el caso, igualadas a la masa por la aceleración del objeto en análisis. Finalmente, algunas otras recomendaciones deben ser tenidas en cuenta como el desarrollo de diagramas de cuerpo libre, ya que sin importar si el ejercicio se compone de un solo cuerpo o de diversos cuerpos a analizar, los diagramas de cuerpo libre nos proveen una visión más general y completa del caso en cuestión. Y por medio del desarrollo de las ecuaciones de sumatorios de movimientos, más algo de solución y despeje de ecuaciones, lograremos llegar a los modelamientos matemáticos deseados. De la misma forma es necesario recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad y de la misma forma la velocidad es la derivada de la distancia, de modo que la aceleración es la segunda derivada de la distancia. Esto nos permitirá definir de una forma más fácil las ecuaciones diferenciales halladas. De esta forma, todas nuestras recomendaciones generales quedarán definidas de la siguiente manera. Sin nada más que decir, empezamos con ejercicios de modelamiento matemático de sistemas mecánicos. Inicialmente veremos el caso más sencillo de aplicación con una masa M que se encuentra conectada a un resorte con constante K2, una fricción viscosa K1 y tenemos que la entrada de nuestro sistema es una fuerza denominada U, mientras que la salida de nuestro sistema denominada será el desplazamiento generado por la masa en el eje X. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de este sistema en la masa M, se tiene que la fuerza del resorte y la fuerza de fricción viscosa están apuntando hacia la izquierda, ya que el resorte ejerce resistencia al movimiento en U y de la misma forma la fricción viscosa se opone al movimiento también. Podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X de este movimiento igualándolos a una masa M y la aceleración A respectivamente, y reemplazando las fuerzas anteriormente descritas en los sentidos indicados, teniendo en cuenta que las fuerzas apuntan a la izquierda son negativas y las que lo hacen a la derecha serán positivas para este caso. De esta forma tenemos lo siguiente. En este punto utilizaremos las fórmulas de las ecuaciones anteriormente vistas para hacer el reemplazo de las fuerzas. De este modo tenemos que Vt menos K2 por la distancia menos K1 por la velocidad será igual a la masa multiplicada por la aceleración. Teniendo en cuenta que la distancia se expresa como y de t, la velocidad como y' de t y la aceleración como y' de t.
Sin embargo, aquí debemos recordar que la salida de nuestro sistema es y, de modo que la distancia podemos reemplazarla por y de t, la velocidad es la derivada de la distancia, por lo que la reemplazaremos por la primera derivada de y de t, y finalmente la aceleración es la segunda derivada de la distancia, por lo que la reemplazamos como la segunda derivada de y de t. Cabe aclarar que cualquiera de las dos formas es válida, ya sea en términos de y' o escribiéndolo de una manera un poco más formal. De este modo pasamos todos los términos al otro lado y finalmente obtenemos que nuestra ecuación quedaría como la masa multiplicada por la segunda derivada de y de t más k1 por la derivada de y de t más k2 por y de t menos u de t igual a 0. Ahora pasamos a nuestro segundo ejercicio. Para este caso tenemos un sistema vertical compuesto por una masa M, un resorte K2 y un amortiguador K1. Nuestra entrada es una fuerza de empuje de la masa hacia abajo, de modo que el resorte y el amortiguador estarán contrarrestando esta fuerza. Y la salida de nuestro sistema es el desplazamiento en el eje Y. Al hacer un diagrama de cuerpo libre tenemos que, como dijimos anteriormente, la fuerza del amortiguador y el resorte están en contra de la fuerza ejercida por la entrada. De modo que FA y FR están apuntando hacia arriba mientras que U de T lo hará hacia abajo. De este modo finalmente tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa M por la aceleración A será igual a lo siguiente: FA más FR menos U de T igual a M por A. Y reemplazando todos estos valores en términos de Y de T tenemos que K1 por la derivada de Y de T más K2 por Y de T será igual a la masa M por la segunda derivada de Y de T. Y pasamos finalmente todos los términos al otro lado quedándonos lo siguiente. Finalmente aquí te dejamos algunos referentes teóricos con los cuales puedes seguir repasando este tipo de temas. De este modo terminamos con nuestro primer video de modelamiento de sistemas mecánicos. En el siguiente video encontraremos los siguientes 3 ejercicios con los cuales pretendemos dar por finalizado el segundo tema, que es el modelamiento de sistemas mecánicos. Antes de irte te pedimos que por favor le des like al video, te suscribas si no lo has hecho aún y recomiendes este video a alguien que podría ayudarle. De la misma forma estamos abiertos a comentarios y sugerencias para mejorar el contenido de nuestros videos. Esto es Electroeleven Record y hasta una próxima oportunidad.